Buenas tardes, bienvenido, buen provecho. Nueva vez aquí en el programa La Hora de Consuelo, don Ángel Acosta. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes a toda la República Dominicana y a nuestro invitado de manera muy especial. Sí, hoy tenemos un programa ágil, didáctico, en lo que un tema que ha estado en el tapete, que es el tema de la ley que recientemente acaba de aprobar la Cámara de Diputados, que es la ley de tránsito, el proyecto de tránsito. Pero antes de eso, Ángel, que entremos con nuestro invitado, que es uno de los, de los mejores técnicos que tiene el país en la materia, yo quería hacer un comentario, porque la verdad que mi área es la área municipal. Entonces yo he visto muchas intervenciones que, no sé, aquí como que mucha gente opina y realmente no tienen el conocimiento. Lo hacen quizás por desconocimiento precisamente. Y escucho muchos periodistas intervenir y tener opiniones de algunos temas que han estado en el tapete, como son el tema de las pensiones. Y digo esto porque se han aprobado pensiones en algunas salas capitulares, algunos consejos, que no es el caso de la capital, porque vi también un periodista que dijo que aquí en la capital, y ciertamente aquí no se aprobó nada de eso. Y es que la solución es simplemente sencilla. Los alcaldes, los nuevos, los viejos, usted no está obligado a aplicar algo que viola la ley, que viola las normativas vigentes, tan sencillo como eso. Hay casos así que no hay que hacer tanto temor, porque el que viene no está obligado. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, el caso de Moca, que se pensionaron unos regidores? Bueno, el nuevo alcalde que venga simplemente no tiene que acogerse, tiene dos alternativas: o somete una resolución para tumbarle esa resolución, o simplemente no la aplica, O el caso de Santiago, o puede ir al tribunal de primera instancia o al Tribunal Contencioso o al Administrativo. contencioso, pero él no tiene que hacer eso, simplemente no aplicar y dejar que el afectado vaya al tribunal, que no le van a dar causa de En el caso de ganancia. Santiago, gracias a Dios, Abel, que tiene una perspectiva mucho más allá de una alcaldía municipal, le ha dicho claro a Santiago que duerma tranquilo, que esas disposiciones que aprobó la sala capitular de aumentarse el salario los regidores a partir del 16 de agosto, porque lo hicieron bien, lo hicieron en función de que no van a ser beneficiados Sí, en esta claro, administración, claro. como establece la Constitución y la ley, que no pueden accionar en beneficio propio en función de la legislación que estaban generando, pero también al alcalde para el próximo periodo. Sí. Perfecto. Y él ha dicho que en ambos casos será imposible aplicar tal disposición. Pero y como tú muy bien dices, o la anula la sala capitular, el PLD en Santiago va a tener 24 regidores de 41, entonces con 24 regidores de 41, o la primera sesión, aquello queda anulado. En el caso del aumento, no, porque la sala lo que puede decir que se detenga la aplicación, pero en el caso de los aumentos, si se hace como manda la ley, todo es legal. Yo no digo que sea que se justifique, pero estoy diciendo que es legal. Si hacen las apropiaciones, por ejemplo, en el presupuesto de este año, si el que se elaboró el año pasado, en este año ellos tenían que hacer las apropiaciones del lugar para los últimos pero 4 meses. Hay cosas, César, que podrían ser legales. Pero ahí voy, eso es lo que te pero digo. Inmorales, porque una comunidad como la de Santiago, que se está cayendo a pedazos en basura. Ustedes han visto la situación de Santiago con basura. Entonces, tú le deben a todo el mundo. Tú no puedes aumentar el salario de un personal tan élite como el caso de los regidores y el alcalde, Y yo te voy a decir, sin resolver los problemas de servicio. Te voy a darle los regidores de la capital probablemente sean de las grandes urbes los que menos ganan. Los regidores del distrito ganan menos que los de Santiago y ganan menos que los de Santo Domingo Este.
Pero es muy válida tu aclaración, hermano. Pero lo que quería decir eso, que no hay que tener tanta preocupación, porque están los mecanismos Pero la institucionales. gente tiene miedo, tú tienes que entenderlo. No, hay mecanismos institucionales para resolver Cuando todo se están acostando eso. la paloma, normalmente aparecen unos bellacos. Pero no hay que tener problemas. Nosotros desde esta tribuna vamos a aconsejar a los nuevos alcaldes cómo proceder en cualquier de esos casos que se le presenten, que no, la ciudadanía no tiene por qué preocuparse si el alcalde está Ahora, dispuesto a asumir. pon en Pero agenda. quiero que te diga algo, cualquier ciudadano puede poner en movimiento la justicia eso es así, también. claro. Es decir, que eso no es que el alcalde no quiera, cualquier ciudadano que entienda que se violó las normativas vigentes en esa resolución, simplemente pone en Pon en movimiento agenda el la tema justicia. que yo creo que es mucho más trascendente que el tema de los salarios, porque eso no va a poder ser. Es posible que hasta se ocupen espacios municipales si la gente intenta seguir con este asunto del aumento salarial. Para mí que en los el caso de ayuntamientos. Santiago no se establecieron los mecanismos No hay, institucionales ni hay condiciones tampoco. Pero pon en agenda para esta semana el tema de la gobernabilidad municipal, que ese sí está candente. Vamos a entrar a la entrevista al ingeniero. Bueno, aquí tenemos con nosotros al ingeniero Onésimo González, uno de los técnicos que más ha trabajado el tema tránsito. Ustedes saben que nosotros, Una de las principales autoridades del país. en esta tribuna también, que generalmente ocupamos los jueves, hemos estado trabajando el tema de tránsito porque es una preocupación en el caso nuestro personal, y como presidente de la Comisión de Tránsito del Distrito Nacional hemos venido trabajando con todos los estamentos que tienen que ver con el tema, y una de las gente que nosotros más consultamos es al ingeniero Onésimo. La primera pregunta, Onésimo, es ¿qué tú piensas de este proyecto? Que yo sé que tú has participado intensamente en la elaboración y el cabildeo para que este proyecto sea una realidad. Fíjate, el país conoce de mi preocupación. Hubo una etapa que yo decidí retirarme de los medios de comunicación porque era un tema demasiado recurrente y el país tiene que entender cuál es la razón fundamental y la importancia de este proyecto. Este proyecto nace en el año 2005 en el despacho, en la oficina del ingeniero Diandino Peña. Ahí participa Tobías Crespo, participan todas las instituciones y consultores que él convocó para elaborar este proyecto. ¿Qué pasa? La ley 241 es una ley de más de 50 años, obsoleta, cuando aquí el problema de transporte, el problema de seguridad vial no era problema. ¿Qué ha pasado con esa ley del 1967? Ha sido parchada con la 9604 para entregarle otra vez a la Policía Nacional, la Autoridad Metropolitana de Transporte, en un artículo y dos párrafos. También la toca. Está la ley 1207 que especializa las multas, la aumenta y la especializa para atender los centros correccionales. Algo insólito que no ocurre en ninguna parte del mundo. Ahí. Óyeme, esa ley que se elabora en el año 2005, en el trayecto pasa a CONARE para el consenso, esta tormenta que hay ahora a nivel de la sociedad, ya pasó al CONARE y se hacen las vistas, participa hasta el actual jefe de la policía, que es licenciado y especializado en la ley 241. Cuando llega al Congreso en el año 2011 y me llaman la Comisión de Obras Públicas, nuestro amigo Ricardo Contreras y Tobías Crespo, para consultarme respecto al proyecto de ley. Cuando yo chequeo el proyecto, sorpresa, en el camino había sido sustraído la parte de transporte terrestre, capítulo 8 de esa ley. Es decir, esa ley es una ley transversal que toca tantos intereses que llegó una ley simple, una ley de tránsito un poco más moderna, llegó incompleta. Nosotros, con la vivencia de ustedes no habían nacido, estaba muy jovencito cuando ya yo estaba recorriendo el mundo, y quizá el 70% de la población que está de la audiencia no había nacido cuando nosotros estábamos ya trabajando en la parte de transporte, preocupados,
y mis conocimientos, las personas que son allegados a mí saben que no tienen valor. Es decir, Diandino Peña, la gente que me ha llamado siempre, que me consulta, yo no soy un consultor de pago ni nada de eso. Bueno, hay una consultoría del BIT y del MITUR que me llamaron, creo que la primera consultoría, no que creo, no, sino la primera consultoría en el área de especialidad para el tema de movilidad de la ciudad colonial, que es un tema que yo traje alguna diapositiva. No puedo tocar la parte porque no estoy autorizado por el MITUR ni por el BIT, pero quiero tocar la parte de la ciudad. El problema que nuestras ciudades se convierten, nuestras avenidas las convierten en autovías, autopistas de velocidades, cuando eso no existe en ninguna parte de Europa ni en América Latina. Bueno, para el año 2012, nosotros, a través del ingeniero Ignacio Ditren, que es un municipalista, y de la ONSA, se elabora, y el FONDET se prepara un proyecto para traer de América Latina, sobre todo de Brasil, Banner Colombini, que había participado en el Transmillennium y en el proyecto de Sudáfrica, Romano, que había trabajado en el sistema prepago de Guatemala, de Argentina, y se invita sobre todo a la entidad con más capacidad a nivel mundial, que es la Unión Internacional de Transporte Público, que agrupa en el mundo todos los proyectos avanzados en la ciudad, en todas las ciudades en el mundo. El tema de las plataformas especializadas para autobuses, Bus Rapid Transit, autobuses rápidos, lo explota el Transmillennium, pero surge en Curitiba en el año 1972. La ciudad más organizada de todo el continente. Como planificador, eso le da 3 alcaldías a Jaime Lerner, al arquitecto Jaime Lerner, y 2 gobernaciones, que una gobernación ahí está en pantalla alguna fílmica. Bueno, síguela. Mira, ese es el diagnóstico de la ciudad de Santo Domingo. Quiero pasar, volvemos a la ley porque vamos a tocar. Mira, quise pasar antes la ciudad colonial, la anterior, por favor. Dale, ok, ese es el diagnóstico dale anterior para ver el diagnóstico del transporte. Eso es lo que impacta a la industria más floreciente de la República Dominicana, el sistema de transporte que nos produce 4,000 muertes por año. Pueden seguir la diapositiva. Sí, ellos están haciendo un ejercicio técnico, exacto. Fantástico. Porque una gráfica en la televisión vale más que 1000 palabras. Pues bien, te decía, volvemos a la ley. No, está ya la pantalla. Ok. Quédate en la ciudad colonial, por favor, que no puedo... La imagen anterior. La imagen anterior, please. Oh, pero mira, no, la siguiente. Esa, la que viene. Perfecto. La anterior. Bueno, les quería decir, por ejemplo, esa parte que estamos trabajando, el impacto que tiene la ley para organizar, por ejemplo... La ciudad. Las ciudades, pero particularmente la ciudad colonial. Por la periferia de la ciudad colonial pasan 4,000 cacharros viejos, contaminando, congestionando. Hay una diapositiva que vamos a ver los camiones compitiendo en la calle Palo Hincado con los turistas, y ustedes, los regidores, prohíben el cruce de los camiones por el malecón, y eso sigue afectando una ciudad que está recibiendo 300,000 turistas al año y puede llegar a 2 millones. ¿Tú sabes lo que significa llegar 1 millón o 2 millones de turistas que es la cédula, a una ciudad? Que es la cédula de identidad, es la cédula de identidad de la ciudad de Santo Domingo, de la República Dominicana? Cuando un turista viene, lo que se le queda en la mente, porque avenida, calle, ciudades, lo ven en cualquier parte del mundo. Pero ese tesoro que nosotros tenemos en la ciudad colonial, solamente la tenemos nosotros en este país para generar empleo, generar riqueza. Y ese diagnóstico que tuve ahí impacta en materia de contaminación, en materia de seguridad, a ese tesoro que nosotros tenemos en ese kilómetro cuadrado. La parte amarilla más clara hacia la derecha es el área de influencia que va por la Doctor Delgado, llega hasta la Avenida México, y la parte más intensa es la parte, nuestro centro histórico. Ese centro histórico, puede seguirlo avanzando,
Ok, déjalo ahí. Esa parte que ustedes ven en colores, cuando nosotros analizamos la ciudad colonial está aislada. El 70, el 80% de la población que está al norte, Piantini, Naco, o la parte oeste, la parte este, piensa en la ciudad colonial, dice, malecón, camiones, congestionamiento, Avenida Independencia, un desastre. Nosotros planteamos que es una responsabilidad, y por eso mi amigo César siempre me invita, esos son los cambios de los patrones de circulación, que es por donde se debe empezar a decongestionar las ciudades. La Avenida Mella, en el 73, que era de 2 carriles, igualmente que la San Martín y la 30 de marzo, tiene que ser cambiada porque está en sentido contrario. Lo aprobaron en un sentido opuesto totalmente a lo que es el flujo natural. Vehicular. Tú cambias la Mella en rojo y hace un par con la Benito González y la Trinitaria. ¿Qué pasa? La parte norte, cuando tú analizas los flujos, Sí. tiene que cambiar la 30 de marzo. La 30 de marzo, nadie de la ciudad colonial va hacia el Cibao. Esa conexión tiene que ir 30 de marzo, San Martín, con John F. Kennedy, Barahona, tiene que entrar a la ciudad. Es decir, tú haces una revolución y la Barahona, cuando tú llegas a la Duarte, a ese centro comercial donde compra la persona de clase media, la persona humilde, tú dices, estoy ahí dentro, en la Duarte, o en París, o en cualquiera de esos sitios. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Entonces hay un cambio, en la parte roja final, hay un cambio de la Barahona, y eso te dinamiza la accesibilidad. Hay otro plano que no lo puedo presentar, solamente cuando me autorice el BID o la arquitecta Maribel, que quien dirige el programa, que ustedes verán cómo nosotros conectamos a través de un sistema de transporte público todo ese centro histórico. Puede seguir porque hay cosas... Esto es parte de una pregunta, Sí. González, esto es parte del proyecto que está llevando a cabo Sí, el Ministerio de Turismo con el para BID. Con el BID. Plan de fomento del turismo de la ciudad colonial. Yo quise traer esta diapositiva para hablar de algo tan importante en materia de generación de empleo. Yo le he recomendado a mi amiga, la arquitecta Maribel, atraerse la colaboración del ministro de Obras Públicas. Por ejemplo, esa vía periférica de La Mella, la George Washington, que debo decirte, y esto es algo que tengo así por dentro, muchas veces la oposición y muchas veces los dominicanos no les gustan reconocer a los políticos en ejercicio. Todo lo que hacen los funcionarios es malo. Yo te digo, por ejemplo, el 911 es un éxito del ministro de la presidencia. Medianamente, patrón, un éxito a medio talle. Pero, óyeme, es mejor que lo que existía. No, claro, no, hay un servicio extraordinario Óyeme, que está dando. mejor de que pero lo que existía. no es Pero lo otra que, cosa, no es lo que nos debo vendieron. reconocer como ingeniero que un licenciado como el ministro de Obras Públicas, no necesito escoba, yo vivo tranquilo y con 2 nietos y vivo feliz en el sector privado. Ni necesito posiciones públicas para nada, ni ayuda de ningún gobierno. Si la quisiera, la tuvieras ya hace rato. Gracias a Dios. Pero el ministro de Obras Públicas, tengo que reconocer que está haciendo una labor extraordinaria. Solamente le falta algo. Inclusive en las soluciones viales de la capital. Sí. Porque él es más alcalde que los alcaldes que están ahí. Pero le falta algo que a veces a los funcionarios no les gusta. Tú sabes cómo es el lambonismo aquí, que no les gusta que a los ministros lo que haga es santiamén. Para resolver el problema del congestionamiento en las ciudades, se empezará a resolver cuando tú le quites carriles a esas avenidas al automóvil privado para convertirlo en transporte público. Esa es la solución. Mientras tanto... En vías expresas, usted conoce la experiencia que ya vivimos en la capital. Yo pienso que para implementar una medida como esa, que es la solución ideal en toda ciudad organizada, pero en el caso nuestro habría que ponerle en sentido contrario el transporte. ¿El sentido? En sentido contrario. ¿Por qué? Porque aquí nadie obedece nada. Ok, vámonos entonces a la ley 241, Nadie hermano. obedece Nosotros nada. no puede obedecer nada. A mí me sorprende escuchar a la gente que dicen que hay que cumplir, hay que respetar la ley 41, pero si la ley 41 eso no sirve para nada, hermano. Es una ley totalmente obsoleta. Es decir, esa ley, esa es la importancia que tiene la ley 41, que tiene que quitarnos la vergüenza. Año 66 fue creado. 67, en el 66 se creó la Dirección General de Tránsito Terrestre
Y lo único que se le ha hecho a esa ley ha sido parcho, hermano. 1.25 era una multa, ahora lo llevaron a 1,000 y pico, y el dinero, en vez de ir al cuerpo policial y a reformar todo el tránsito en las ciudades, está especializado para las cárceles Para modelo, la cárcel. los pantalones cortos, 1207. Para comida también. Que las cárceles modelo también son otro fracaso. Pero bien, adelante. Pero una barbaridad. Óyeme, Ángel, tú tenías tus observaciones. Si quieren una pausa. No, adelante, sí. adelante. En un momentico aquí el coordinador. No, que yo veo que el coordinador está medio nervioso y doña Lo que pasa es Consuelo que tiene- él no está muy de acuerdo con usted, entonces él no está haciendo eso. Pues bien, fíjate lo siguiente, esta ley, cuando nos Usted dice llama- que no sirve para nada, no La solamente por 241. la 241. la obsolescencia, no, cumplió su papel. Exacto, estoy de acuerdo con usted. Cumplió su papel, pero ¿qué pasa? El 60% de la población vivía en el campo. No, ni teníamos el Y el parque 40%, vehicular. no, y el 40% estaba en la ciudad, cuando Trujillo era 70-30. No habían 10.000 pero carros hoy en el día, hoy día el 80% de la población dominicana Está en el casco vive en las urbano. ciudades. Claro. Y el 20% vive en el campo. Esta es la única ley, y lo puedo predecir ahora, que le aportará, cuando el presidente lo asuma, como propia, convoque a su hermana y convoque a Reinaldo Pared Pérez y cree una comisión conjunta para aprobar y desarmar los intereses económicos, políticos y sociales que se oponen a esa ley. Pero parece ahí, González, en esos intereses, y son de las contradicciones que yo tengo con la ley, los que tienen el juego trancado son los intereses que usted refiere, Sí. para que se apruebe la ley, pero lo estamos proponiendo para meterlos a todos en un consejo. ¿Va a funcionar ese consejo? Va a funcionar. Y te explico, Ángel, ok. te voy a explicar, hermano mío. Fíjate, aquí se habla, por ejemplo, de los transportistas, los sindicalistas. No son sindicalistas nada, son empresarios que tienen más conocimiento y tienen más dinero que tú. Todos. Inteligentes, brillantes. Pero esos empresarios del transporte, los secretarios generales, que son los que administran las rutas, que son los choferes, los desalmados, los que mueren en extrema pobreza, los que no tienen seguridad Explotados. social, se han arropado en esas grandes federaciones porque el gobierno nunca, siempre la tarifa ha estado subvaluada, por debajo de lo que es el costo. Cuando aumentaron una ruta de Los Minas aquí, eran 15 centavos o 25 centavos en su época. Cuando aumentó el combustible, no, te dan pedazos de ruta. Ahora es 25 centavos, pero igual, subió a 25 pesos, perdón. Entonces los choferes dicen, ¿aumentó el combustible? No, yo te voy a dar, ahora te lo dividieron en 3 partes. Pero el sistema que nosotros O tenemos... sea, que en realidad la gente está pagando 75 pesos. Sí, el sistema que nosotros tenemos de carro de concho solamente existe aquí y en Ghana, por allá, Eso es en África, en imposible, algunos sitios. Eso es un imposible. sistema infrahumano. Una flota vehicular con más de 25 años, hermano. Pero ¿qué pasa? Nosotros creemos que somos un continente. Señores, esto es un pedazo de isla. Estos son 48,000 kilómetros cuadrados. Cuando yo fui a Israel a estudiar el tema de transporte en el 84, tenían 6,000 autobuses urbanos e interurbanos, la EGET, que administraba y gestionaba. Y yo soñaba en los cursos de planificación que me daban, ay, ¿cuándo vamos a tener esto a Santo Domingo? Vino un intento, por ejemplo. Con la banderita. No, en el 84, no, pero en la transformación, te voy a decir cuáles son los errores. Con Onatrate. ¿Cuáles son los errores que se han El cometido? primer ejercicio fue. El primer ejercicio funcionó Onatrate Sí. con don Antonio En principio, Guzmán aquí sí. en Santiago. Yo iba a la universidad en Onatrate. Y Bastó y Onésimo González, ya era profesional, jefe de planificación, fue el que fue a Santiago a planificar todo el sistema. Y funcionó. Y funcionó. Pero terminó siendo no la trate, Pero- porque la gente no quiso más nada con esa Pero vaina. ¿qué pasa? No la trate, ¿Qué terminó pasó? la gente. Ahí voy. ¿Qué es lo que rompe esta ley? Esos son sistemas obsoletos. Cuando el gobierno no puede, no es el operador. El gobierno es para fiscalizar, controlar, El ente construir la regulador. infraestructura, el ente Onésimo, regulador. Pero y párese ahí. Todo el mundo está de acuerdo con ese planteamiento que usted hace. eso está en la Pero ley. usted dice lo que dice, usted sabe lo que hace la ley ahora con la onza. Pasamos de no la trate, de Onatrate a no la trate, luego a la banderita, ahora a la onza. ¿Usted sabe lo que hace la ley? Yo sé lo que hace la ley Sí, perfectamente. privatiza eso, crea una empresa privada con eso. ¿Usted cree que esa es la solución? Déjame decirte, el modelo ONSA
es un modelo que yo lo conocí en Venezuela. En las ciudades latinoamericanas funcionan, los gobiernos son gobiernos municipales, pues tienen presupuesto. Yo te hablo de Guatemala y te puedo hablar de Álvaro Alfú, que fue presidente y el alcalde, que Sí, creó el sí. Transmetro y será alcalde cuando él quiera irse. Así es. Pero funciona como un verdadero gobierno. Local. Local. Pero ¿qué pasa? Ese proyecto, por ejemplo, de Transmetro, te hablo de Transmetro, por ejemplo, ¿qué pasa? Esos autobuses que funcionan 2 o 3 rutas en plataformas exclusivas, todo es licitado, transparente, ahí no hay el Pero en problema. un país como el nuestro, donde no fue posible implementar las rutas alimentadoras del metro. ¿Por qué? Tú tienes que preguntarte, no que no fue posible, óyeme lo siguiente. Le cogieron miedo a los empresarios del transporte. Vamos, Algún día Ángel, tenemos que cambiar. te voy a dar otra información entre el proceso. Esa ley tiene su historia. Nosotros trajimos a la especialista más preparada, 25 años, vi Banco Mundial. Esa ley tiene contenida todas las experiencias de América Latina, pero la importancia de esa ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la seguridad vial hablaba de la tecnología de las cámaras inteligentes antes de existir el 911 por un tema de seguridad. Sí, correcto. Entonces, contiene la parte de seguridad, contiene la tecnología que una persona atraviesa un semáforo en rojo, hay una cámara y las multas tienen que pagarse, porque si no, tú no podrás renovar pasaporte, tú no podrás salir del país, tú no podrás renovar tu licencia. Y tiene un transitorio de 10 años para eliminar esas chatarras. Tú no puedes. El problema del transporte público, y tú eres santiaguero, se ha convertido en un problema político, un problema social. El único municipio donde existía un transporte organizado. Tú no puedes agarrar a esos padres de familia, como quieran llamarle, pero son seres humanos, para mandarlo a la delincuencia. La ley establece 2 pesos usando el fideicomiso por un periodo de 10 años para la adquisición de esos vehículos. Bueno, ya anunció Danilo que va a comprar los primeros 1.000 vehículos. Perdón, que va a usar los primeros 1.000 millones del fondo. No, yo le pido al presidente, Ajá. Si se hace... y se lo dije a Antonio a mí Marte. hay que darme 50 vehículos. No, de no, esos no, que van a dar. óyeme Ángel, si se hace fuera de un marco legal, Eso- sería el error garrafal. el mismo Debo fracaso de decirte siempre. que este sistema de desmonte se hace en 10 años. No necesitas regalarle absolutamente nada, autobuses ni nada, porque el problema no está en autobuses. El problema se resuelve y se ha resuelto en toda América. Te puedo traer todos los ejemplos, desde México hasta Argentina, todos. Me lo sé, lo he visitado, lo he vivido con ellos. Usted es una autoridad, patrón, en esa materia. No, Sí lo es. un preocupado por este tema. ¿Cuál es la solución Debo decirte, para sustituir toda esta chatarra y el carrito de concho en la ciudad? voy ahí, porque es una información de primera línea para ustedes. Si van a hacer anuncios, primicia, anótelo ahí, si grábalo. van a hacer anuncios, háganlo ahora para que no me interrumpan Vamos a en la el pausa. proceso. ¿Tú entiendes? Es decir, estoy defendiendo los intereses de Doña Consuelo. Vamos a subir. Ay, ¿cuántos son los intereses de Doña Consuelo? Con eso tú no puedes atentar. Seguro. Vamos a la Capur pausa, también te mata. señores. No nos cambien. Regresamos en breves momentos. Fantástico. Bien, señores, de regreso, ¿verdad, César? El Fuera de ingeniero, cámara siguió óyeme, caliente qué programa. la pista. El ingeniero tenía una primicia para el espacio. Sí, fíjate, voy a hablar, por ejemplo, de los 2 pesos. Son 2 informaciones que me parece interesante para conocer todo este marullo que hay alrededor de la ley. Primero, los sectores económicos y sociales, importadores, exportadores, carro viejo, carro nuevo, nunca se quieren quedar fuera del pastel. Cuando ven una ley, tú oyes las conversaciones, te decía que en ninguna parte, en ninguna ciudad de América se ha resuelto el problema sin los transportistas. Hay Claro. que llamarlo a la mesa. Estoy de acuerdo. No se comen Una a cosa, nadie. es llamarlo Ellos a son parte una de- cosa es llamarlo a la mesa a la discusión y otra meterle en un consejo de administración. Ellos son parte Ellos de son la parte de la solución. solución, pero ¿sabe por qué ellos exigen que ser parte de ese consejo como vigilante? Porque lo han engañado siempre. Óyeme, yo te hablaba de la tarifa, por ejemplo, del carro público. Ah, tú me pones 25 pesos, pero yo venir de los minas aquí pagando combustible me cuesta
200, qué sé yo, lo que cueste, y ellos son más inteligentes que el gobierno. Entonces, el gobierno mantiene una tarifa política. Nosotros nos habíamos quedado también hablando, lo que pasa es que la edad nos traiciona a veces, ¿verdad?, del ministro de Obra Pública. Es decir, yo reconozco la eficiencia, lo que ha hecho en toda la carretera. Mira, los 2 pesos, voy para los 2 pesos primero. Los 2 pesos se le planteó al presidente en una reunión con los transportistas, al presidente Leonel Fernández. Era 1 peso. Le gustó tanto la solución para resolver el problema social de chatarra, motoconcho, toda esa La parte, sustitución de toda que nos mandó, el parque vehicular obsoleto. nos mandó donde Vicente Bengoa, Hacienda, y se elaboró un anteproyecto de decreto. Y el presidente dijo, Onésimo, ¿por qué no son 2 pesos? A mí, a Mircea, de otro grupo de técnicos que tuvimos ahí, el director de la ONSA y los transportistas. Y yo le dije, presidente, no hay ningún problema al combustible. Óyeme, Ángel, cuando tú estudias toda la ley, cuando tú vas a Francia, tú dices, ¿por qué el transporte funciona tan bien? Cuando tú vas a Estados Unidos, ¿por qué funciona el transporte urbano tan bien? Cuando vas a Brasil, y todas esas preguntas nos las hicimos, y cuando nosotros estudiamos, yo dije, porque la calidad del servicio de transporte público hay que pagarlo. Claro. En Estados Unidos, cuando tú echas un galón de gasolina, tú pagas un impuesto de 0.18 centavos de dólar, de los cuales 4.5 centavos va al transporte público. Eso le genera 10.000 millones de dólares al año. Con lo cual tú ves que todas las ciudades de Estados Unidos tienen su sistema de movilidad resuelto. Cuando tú vas a Francia, por cada 9 empleados tú pagas 2.4% de la masa salarial. Y por eso tú ves en Francia todas las ciudades con su sistema resuelto. Pero aquí, un infeliz, con este sistema de transporte de carro de concho, un padre, cuando su hijo tiene 17 años, que va para la universidad, tiene que comprar un carro cayéndose, y uno tiene que gastar entre el 30 y el 40% de sus ingresos para mantener a sus hijos con seguridad, porque la cantidad de violaciones y asaltos no van a los medios de comunicación. Y se dan en esos espacios, ya están llegando hasta los colegios. Vamos al 2012, porque son muchas cosas y el tiempo en televisión es muy corto. El 2012 llaman a los transportistas, ya se había debatido esto con el presidente Fernández, llega el presidente Medina. Danilo Medina y está la reforma fiscal. Antonio, que el presidente Fernández le dijo, él dice, yo soy el más bruto de aquí del grupo, dice. Por suerte que es el más bruto. Eso le contestó el presidente Leonel Fernández en el Palacio Nacional. Le dijo, si tú hubieses sido más inteligente, el que estuviera sentado aquí fuera tú y no yo, le dijo Leonel Fernández con esa, pero es muy sociable y muy jovial. Estrella. Sí, nuestro amigo Antonio Marte. Entonces, ellos van, lo llaman, lo convocan. Coño, cuando te llama el presidente de la República, empezando un periodo de gobierno, va a hablar Peralta, Antonio Marte y Juan Ubiere. Antonio dice, no, presidente, vamos a poner 2 pesos. 2 pesos al galón de gasolina y de diésel para resolver el problema del transporte. Lo agarra Juan Temístocles Clemontá, mi hermano Juan Temístocles, dice, pues fantástico, presidente, mira, te da la solución. Y se vende el proyecto, ¿no? Y cuando salen del palacio, una persona muy inteligente, el ministro de Obra Pública, brillante, dice, no, pero vamos a agarrar de esos 2 pesos, vamos a agarrar unos 50 para hacer una fiducia y alimentar para darle mantenimiento a la carretera, porque eso es transporte. Y por ahí que ellos se movilizan y le dejaron 50 centavos. Eso es lo que están peleando, pero yo creo que ahora el momento no es de estar peleando si hay 1,000, si hay 2,000, si hay... Eso no es importante. Si se aprueba la ley, que es lo que yo le pido al presidente y a sus funcionarios, le doy el consejo. Y ahí voy con la primicia, el lío del gran economista que le presenta el modelo al presidente de la República. Óyeme lo siguiente, llamar a su hermana y hacer una comisión conjunta. Mira, esa ley la conoce Calderón, la conocen varios senadores, para no darle tanta vuelta y romper es la única herramienta que tiene el gobierno y que le va a reproducir al presidente. Oye, te lo digo hoy, si se casa con la gloria, con esa ley, resuelve el problema de movilidad, de seguridad vial y transporte público, eso le va a redituar más beneficio social y político que la visita sorpresa. Y en simpatía se le multiplicará por 10. Pero si lo hace fuera de esa ley, se va a armar un caos de intereses, porque las cosas se contaminan cuando se le prende la inteligencia a algunos funcionarios o políticos y querer meterse a ese negocio
de los transportistas que tú lo puedes organizar en base a una ley. Voy a la parte clave, vital, cómo el presidente se entera de cómo resolver el problema, porque yo siempre he dicho, te lo he dicho en el programa en varias veces, que para resolver el problema de transporte público y toda esa chatarra, el gobierno no necesita desembolsar 5 centavos del gobierno, porque por los ingresos están comprometidos el 50% para el pago del servicio de la deuda, el otro 50% no alcanza para los hospitales, los salarios, en fin. Entonces, con los 2 pesos que un periodo transicional se generan, aquí se consumen 1.300 millones de galones de combustible, eso te genera 48 millones de dólares. Nosotros tenemos al año. Nosotros tenemos la virtud de que tenemos la ley de fideicomiso, la ley 189-11, con lo cual, para ser claro con la gente, el público que ha asiduo a este programa, cuando tú tienes proyectos que te generan flujos económicos de largo plazo, tú puedes tenerlo en el presente para resolver los problemas. Para decírselo en palabras muy llanas. Porque es autofinanciable. Exacto. Con ese problema tú puedes resolver, puedes introducir varias cosas, incluyendo la vivienda, que llega, es nuevo aquí, pero eso es viejísimo. Claro. En el mundo y en América, Colombia tiene cualquier cantidad de experiencia, igual que Chile y otras ciudades. Entonces, un empresario dominicano, me voy a reservar el nombre, cuando yo voy a visitar, o me llevan a Guatemala, me invitan a Guatemala para conocer el proyecto, yo me intereso por la parte del sistema de prepago, sistema inteligente, y la empresa 1, que había venido aquí al país a través de la Mercedes-Benz, me invita 15 días para conocer el sistema. Yo digo, oye, este es un sistema que, el sistema de transporte anárquico dominicano produce 60, en Santo Domingo nada más, 60 millones de pesos diarios. De esos 60, un 20, un 30% se va en la mano de los cobradores y los choferes, que no llega al empresario que invierte en las unidades. Eso es, tú no le puedes poner dinero efectivo, tú ves los ramilletes. Sí, pero aquí hay gente, y tú sabes, Onésimo, que los que manejan todos esos conchos y esos taxis no son los dueños de los vehículos. No. Yo conozco aquí gente que tiene 100 carros. Pero eso precisamente Bueno, es pero eso. eso- 100 carros. Ángel. Y los que manejan esos vehículos están explotados. Ángel, Son explotados. cuando yo me doy cuenta del transurbano y el sistema de Guatemala y me llevan a Brasil, allá en Sao Paulo, me dice un empresario, pero tú no sabes quién fue el que resolvió el problema, financió el problema del sistema de Guatemala con el transporte mismo urbano. sistema. Un dominicano. Cuando yo vengo aquí al empresario, lo visito, y le digo yo, ¿por qué tú no has hecho esto en Santo Domingo? Y dice, porque aquí somos dominicanos, aquí es difícil tú resolver estos problemas con esta cantidad de intereses económicos, políticos que hay. Pero finalmente, ese mismo empresario, una noche yo recibo una llamada, Onésimo, yo necesito que tú te reúnas con el economista más brillante, especialista en estructuración financiera que tiene la República Dominicana, brillante. No me digan nombre. No te lo voy a decir, Ah, bueno. pues no hay que decirlo. Yo me reúno con ese economista y le hago, tú viste todos los proyectos y toda la cosa y todo el proceso, la ley para la estructuración, el gobierno, este es el único gobierno que subsidia con 60 millones de dólares al año a un sistema deficiente, 48 a través del diésel y 12 millones a través del concho. Un carro de concho recibe 3.500 pesos sin Por el trabajo, gas. no trabaja, por el famoso bono gas. Sí. Es un sistema totalmente deficiente y anárquico. Pues yo le explico a ese brillante economista, que por lo cual le paga ese empresario, le paga 200, 300 mil dólares para ese proceso de estructuración, y hacemos una ronda con todos los sindicalistas, escuelitas, explicándole cómo ese proyecto de ley, hay que aprobar la ley, permite resolver el problema porque hay que comprar la chatarra. Ahí es que está el problema de la ley. Óyeme, pero ese Porque hay un economista problema social ahí envuelto. le dice, también. muy grande, le dice a los transportistas, le dice, mira, en diciembre el presidente se va a comer con Antonio Maite una guinea por allá en la finca, porque él se quedó impresionado con la solución, porque es la solución que yo escribí, inclusive tengo un escrito, ¿qué hacer para resolver el problema del transporte? Donde está descrito. Todavía, las guineas ya crecieron, se pusieron gordas. Si tú no integras, y esto es un llamado a la gente del gobierno, si tú no integras a los transportistas, Un minuto, no queda. nos queda un minuto,
para ser parte de la solución, seguiremos con esos 4.000 muertes por año. Que yo creo que también es una mentira. Es lo del 29.7% por cada 100.000 habitantes. No, nosotros, óyeme, la OMS, los estudios, yo tengo el estudio de impacto económico, a nosotros nos cuesta 1.300 millones de dólares. ¿Usted sabe de qué se alimenta al la año. OMS? Hay que hacer otro programa. ¿Cuándo venimos de nuevo? Porque con eso no se aprende y el país tiene que curtirse de Están haciendo señas ya. Bueno, este material. ¿Qué cosa? Bueno, señores, ya gracias por la participación y será hasta mañana la hora de consuelo con la doña que estará presente. No sé si Ángel va a estar aquí también, pero nosotros volveremos la próxima semana. Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Tómala como pueda en su nuevo envase PET para su producto a Plaza Lama, donde vas a buscar el regalo de papá. Y por supuesto, Óptica Oviedo, ¿qué te tiene? Hoy es martes gratis, pero tenemos un especial para los padres, viernes, sábado, especial de Óptica Oviedo para los padres. Y decirte que un seguro son la gente de Seguros Pepín. Tenemos las clases de matemáticas, el Kipe Tía Abadía, que está en todos los coffee shops de Café Santo Domingo, que es tu café.